Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Tenemos la fortuna de que nuestra primera invitada ha decidido venir a nuestro estudio 1 en un día grande, este día que hemos comentado ya al comienzo del programa, el día de aniversario de Salud Mental. Muchas gracias, Ana Cavadas, por tu visita. Gracias a vosotros, y es un enorme placer estar en este día celebrándolo aquí en este programa tan maravilloso. Muchas gracias. Bueno, este es el espacio además de AMAI TLP, así que te felicito porque tú eres parte de esos éxitos de AMAI TLP. Como psicóloga de la Fundación de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad. Así que verdaderamente es un placer grande tenerte. Especialista en TLP, que es fundamental para diagnosticar y tratar la enfermedad. Los especialistas dentro de la psicología, y creo que el comentario que habíamos hecho anteriormente que nos trajo Patricia Matei va en esta línea, es decir, realmente el 100% de seguridad en ninguna profesión está. Así que realmente, pero bueno, es un rasgo de humildad que alguien, un profesor, pues hable en estos términos, ¿no? Bueno, también Ana Cavadas es una extraordinaria comunicadora, ya lo van a comprobar porque no es la primera vez que nos visita, siempre nos deja un buenísimo sabor de boca. Quizá un poco suena a salto esta primera pregunta, que no tiene que ver con lo que habíamos planificado, pero es que me llama la atención, pero esto es de periodista, ¿no? Vale. A lo mejor me llama la atención el tema de la inteligencia artificial, que hablábamos hace un minuto, a partir de la explicación del profesor Vallejo, que la inteligencia artificial puede pasar a formar parte de vuestras, digamos, terapias, de vuestro abordaje de la enfermedad mental. ¿Esto realmente está, digamos, está en la agenda de los psicólogos, la inteligencia artificial, o todavía está muy lejos? Bueno, yo creo que está en la agenda de la sociedad. Sí que es cierto que si yo te hablo a nivel profesional y personal, no es algo que yo tenga concebido dentro de la psicoterapia, o de lo que yo concibo como psicoterapia, ¿no? Creo que la sociedad al final se mueve en lo rápido, en lo inmediato, en el tener una respuesta cuanto antes y cuanto más temprana posible, y ahí entra la inteligencia artificial, ¿no? Se ha hablado mucho de la terapia a través del chat, por ejemplo, de tener una respuesta inmediata de una persona que esté casi las 24 horas de manera disponible, y creo que esto es un mensaje contraproducente para la sociedad y sobre todo para la parte de la sociedad que realmente está enferma, ¿no? Porque al final es imposible entender que pueda haber un profesional disponible y accesible las 24 horas del día, y precisamente en el trastorno límite esto es algo que genera mucho daño, ¿no? Es decir, hay profesionales que de alguna manera, por falta de formación, por falta de encuadre o por falta de tablas muchas veces, ¿no? Eso te iba a decir, por falta de experiencia. Exacto. Probablemente. Una de las por claves inmadurez es o por llegar muy pronto a esto del trastorno límite, se dan en exceso al paciente, y eso genera una confusión que luego genera mucha más psicopatología, ¿no? Porque abre, pues de alguna manera, toda la esfera de la dependencia y de la codependencia, y no les genera para mí lo fundamental, que es la agencia de la persona, ¿no? Lo que tantas veces hablamos de la responsabilidad. Entonces, el plantear la inteligencia artificial, un chat inmediato, una persona disponible las 24 horas, no tiene nada que ver con lo que es un proceso de terapia. Qué interesante. Un proceso de terapia habla de lo humano, habla de los recursos del ser humano para poder sobrevivir, para poder adaptarse al medio, y si de alguna manera quitamos esa parte, no estaríamos hablando de terapia, o por lo menos yo lo valoro así. Magnífico, magnífico. Bueno, tendremos ocasión seguro de en los próximos años seguro de seguir debatiendo. Analizando la evolución, ¿no? Sí, lo que al principio inteligencia artificial sonaba magnífico, sonaba todo positivo, todo bien, era como algo tan importante, evolutivo, pero de pronto aparecen unos aspectos y unos rasgos que preocupan muchísimo a la humanidad, y los propios creadores de la inteligencia artificial pues advierten sobre los riesgos, ¿no? Así que verdaderamente hay que tomarlo con cautela, como todo, y analizarlo y verlo, pero bueno, ya es un avance
en ese sentido de pensar las aplicaciones que puede Exacto. tener. Pero ya descartamos algunas de las que tú has comentado claramente y esto no es de momento para la psicología, o por lo menos para la psicología clínica que tú practicas. Hablamos hoy un tema que me parece fascinante, que es la terapia de grupo. Vamos a enfocar el espacio de Amai TLP hoy hacia la terapia de grupo, que tanto se ha hablado de la terapia de grupo para muchas patologías, desde luego, y para muchas cosas. Pero en este caso, primero hablamos en genérico, si tienes a bien, si te parece. ¿Para qué utilizáis los psicólogos la terapia de grupo en enfermedades mentales? ¿Cuál es la finalidad? Yo creo que la finalidad de la terapia de grupo es generalizar las habilidades o los recursos que los terapeutas trabajamos en el espacio individual, hacerlos generalizables a lo social, ¿no? Uno de los problemas más grandes en la salud mental es la relación con el otro y la relación con el mundo, ya sea en una depresión, en una fobia, en un trastorno de personalidad. La dificultad o una de las mayores dificultades es la relación con el mundo, y justo la terapia de grupo es un ensayo, por decirlo de alguna manera, de la salida al mundo, ¿no? En una terapia individual hay muchos factores que se tienen en cuenta, pero hay otros que no, porque es como si estuviera el paciente mucho más protegido, en un ambiente mucho más cuidado, porque al final es un tú y yo, ¿no? Entonces, esos factores de alarma, de ansiedad social, de dificultad para comunicarme, para expresarme, no son tan plausibles, ¿no? Sin embargo, cuando los soltamos al barro, por decirlo de alguna manera, en el buen sentido, Sí, está muy bien dicho. es cuando realmente se ven las mayores dificultades de la persona para relacionarse. Entonces, yo siempre digo que una persona, para tener el alta, tiene que tener toda la capacidad de habilidades sociales superada, ¿no? Y el grupo es una comprobación de todo esto. Sí. ¿Tú trabajas en paralelo, digamos, el abordaje clínico personalizado y la terapia de grupo, o digamos que es un paso previo el abordaje psicológico, como tú decías, del tú a tú, antes de meter a la persona en la terapia de grupo? Así es. Es decir, nosotros en AMAI el planteamiento que tenemos es que la persona, para entrar en un contexto grupal, tiene que tener un trabajo terapéutico individual previo, unos recursos instaurados y una seguridad para poderse soltar en un espacio grupal. Y entonces lo que establecemos es que la persona tiene que llevar aproximadamente 2 meses mínimo en un espacio individual para pasar al grupal. Sí que es cierto que hay veces que pasan años hasta que la persona no puede, ¿no? Impresionante. Compartir espacio terapéutico con otros. Entonces ahí habría que ver los perfiles. Yo, como te comentaba el otro día, soy muy exhaustiva y muy exigente con los perfiles que se seleccionan para mi grupo. Soy muy cuidadosa porque entiendo que tiene que ser ecológico y no todo el mundo puede o está dispuesto a pasar por ello, ¿no? En cuanto al grupo, ¿hay un número de personas, digamos, aconsejable? En un momento determinado podemos hablar, o es variable. Tú normalmente tienes en la cabeza, bueno, terapia de grupo es no más, pongamos una cifra, no más de 9 personas, por ejemplo, no más de 7, no más de 6. ¿Hay un número ideal, podríamos decir, de la terapia de grupo? Pues mira, yo llevo encargándome de la terapia de grupo de jóvenes aproximadamente 5 o 6 años, y por mi experiencia he pasado por distintos casos, ¿no? En los que ha habido terapias de grupo enormes, en los que ha habido 10 pacientes, y mi experiencia me dice que más de 5 pacientes no es adaptativo, en el sentido de que para el terapeuta genera mucha frustración a veces y mucha sobrecarga, porque la atención que tú puedes dedicar a cada uno de esos pacientes se reduce mucho. Claro. Y esto es algo muy importante para los pacientes con TLP, el hecho de sentirse importantes, de ser vistos, de ser escuchados. Es una de las cosas más importantes para que el grupo funcione. Entonces, cuando los pacientes exceden ese número, de alguna manera el grupo empieza a tener fallas por otros sitios. Sí que es cierto
que en ámbitos como en el público, pues al final los recursos limitados nos llevan a que los grupos sean muy, muy grandes, ¿no? Y los pacientes que hemos recibido en AMAI, que han tenido experiencias en espacios de la pública, la sensación que tienen es de cierta precariedad, ¿no? De poca importancia en su testimonio o de poder pararse poco en aspectos para trabajar, ¿no? Entonces mi experiencia es que 5 está bien, 6 más o menos también. Más de eso al final yo creo que no es positivo. Te preguntaba esto el dato del número, porque me parece relevante cómo es posible, digamos, compatibilizar personalidades que todas ellas tienen una patología, cada una en un grado, supongo, pero realmente puede haber algún momento en el cual tú hayas tenido que prescindir de alguno de ellos y no sé si decirle fuera, pero que haya distorsionado el grupo, que haya generado un clima tan malo que pierde eficacia la terapia. Sí, o sea, yo en eso soy muy clara con mis compañeros y desde el equipo de coordinación es una máxima, que es que hay que tener mucho cuidado en la derivación, no solo por cómo el grupo lo va a recibir, sino también por cómo se va a sentir la persona si no encaja, ¿no? Entonces, mi primer criterio es que tienen que ser pacientes muy trabajados, porque el espacio grupal es un espacio que los va a poner a prueba y en el que, al margen de que yo me considero muy exigente como terapeuta y sé y soy consciente de que exijo y les aprieto mucho las tuercas, el espacio grupal lo va a hacer en sí mismo, porque van a tener compañeros que interactúen, que cuenten experiencias también duras y traumáticas en las que ellos van a tener que interactuar, ¿no? Pero más allá de eso, de que sean pacientes que estén trabajados, necesitan tener una adherencia y un compromiso con el espacio por un respeto a los compañeros, pero también a sí mismos. Y si no están en dinámica de poder cumplir con esto, pues al final es algo que termina siendo frustrante. Y luego, por último, hablando del tema de los perfiles, que es algo más clínico a lo mejor, ¿no? Pero que creo que también es muy útil. Sabes que dentro del trastorno límite hay muchas ramificaciones, hay muchos rasgos de otros trastornos de personalidad que también delimitan, ¿no? Entonces hay veces que las personas con trastorno límite muestran rasgos psicóticos, ¿no? Con cierto nivel o tendencia a la desconfianza y a la paranoia, ¿no? O al pensar constantemente que están hablando de mí o que esa mirada es hostil, pues al final eso genera mucha tensión y muy mal ambiente en el grupo, ¿no? Y también, por ejemplo, las pacientes más graves con rasgos histriónicos que tienden un poco a la excentricidad, a la llamada de atención, a la necesidad de ser el centro, pues también son y suponen mucha disrupción para el grupo, ¿no? Sí, es importante el número, es importante. ¿Y la duración de la terapia? ¿Tú la estableces o vas viendo realmente si esta terapia tiene que durar semanas, meses, años incluso? Porque eso es un aspecto importante. Uh-huh. Normalmente nosotros nos basamos en la DBT, que es la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan, y es verdad que esta terapia es muy rígida, muy estructurada y tiene una fase temporal predeterminada, pero es cierto que en AMAI también por el funcionamiento más de tipo asociativo, por el querer también ser casi hogar, ¿no?, de estas personas, nos vemos exigidos a ser cuanto más flexibles mejor, ¿no? Entonces el grupo es cierto que es un lugar que genera mucho beneficio para algunos de los pacientes, entonces hay veces que no necesitamos poner un fin temporal, ¿no? Sí que hay veces que cuando ves que todos los recursos, todas las herramientas del grupo de alguna manera ya las han podido integrar, pues les dejas que vuelen alto, ¿no? Que ese es un poco el objetivo que siempre tenemos. Sí, pero en todo caso hablamos de semanas, o no hay una pauta. No, hablamos de años, o sea, lo mínimo es un año generalmente. Ah, sí. Y luego es verdad que a partir de ahí hay pacientes que han estado un poquito más y hay pacientes que a lo mejor no han llegado al año por otras circunstancias, o bien porque han entrado en otro recurso, o bien porque ellos mismos ya se han sentido lo suficientemente bien para dar otro paso hacia adelante, ¿no?
pero hablamos de años. En trastorno límite yo creo que los meses se nos deben de quedar siempre cortos. Qué interesante esto que dices. Porque creo que eso al final genera unas expectativas incorrectas. Muy bien. Y el trastorno de personalidad, como siempre decimos, habla de una estructura de personalidad que lleva con ellos toda la vida. Entonces, hablar de meses es casi ridículo, ¿no? Sí, Perdón con la expresión, pero... Sí, es un mensaje también para los familiares, supongo, ¿no? Hemos hablado hasta ahora de terapia de grupo aplicado a pacientes, a enfermos, ¿no? Volveremos, digamos, más desmenuzarlo, pero en principio yo creo que esos rasgos que has dado son muy definitorios y realmente muy interesantes. Pero y ahora podemos hablar de familias, de familiares de pacientes. También a ellos se les aplica la terapia de grupo, es, digamos, conveniente o imprescindible. Yo creo que es muy importante el sentimiento de normalización que los espacios grupales generan, el hecho de normalizar mi vida, el hecho de normalizar que tengo una persona enferma en casa o que tengo yo una enfermedad, ¿no? El saber que hay otros que están padeciendo o sufriendo, no sé si lo mismo, pero algo muy similar, creo que genera un sentimiento de motivación muy potente, ¿no? Entonces, esto es lo que intentamos generar tanto en los grupos de pacientes como en los grupos de familiares, esa cohesión, esa fuerza grupal que les lleva a tener un factor de motivación añadido, ¿no? Entonces, en los grupos de padres sí que es cierto que nos enfocamos mucho en la parte clínica, porque es lo que falta en la sociedad o en los recursos de salud mental. Hay que dar mucha información clínica tanto al paciente como al familiar, en el sentido de dar pautas muy concretas, porque es verdad que vemos mucho la tendencia de bucear por internet. Sí, y encontrar foros y lugares muy perversos, ¿no? Ya desde aquí hemos advertido a menudo del peligro de Internet en general, porque ahí se cuelgan cosas muy interesantes, pero también barbaridades. Entonces hay una tendencia del ser humano, no sé, a una atracción fatal, que es que precisamente aquello que no deberías de leer es lo que lees. Aquello que no deberías aconsejarte es lo que te dejas aconsejar. Exacto. Entonces sí, es un riesgo clarísimo. Y sobre todo, ¿no?, con este trastorno que sabemos que tiene muy mala fama, que de alguna manera el nombre no sé por qué llama prejuicio. Entonces las primeras informaciones que los familiares encuentran suelen ser muy negativas y con tendencia al rechazo. Entonces hay que dar información a la desinformación y herramientas, pero luego también dejarles espacio para compartir, para desahogarse, para que sea un lugar de encuentro en el que de alguna manera también poderlo llorar, ¿no? Porque yo creo que se sienten muchas veces frente a un sentimiento de que de alguna manera tienen que estar ahí, que no se pueden caer, que tienen que estar bien para los enfermos. Y oye, el darles un espacio para poder llorar, para poderse sentir vulnerables y frágiles, creo que es fundamental, ¿no? Entonces sí, también la terapia para las familias creo que es un obligado, ¿no?, en AMAI. Y las familias que yo he podido experimentar en mi experiencia profesional, que han asistido a esos grupos, realmente ves cómo han favorecido al proceso terapéutico de sus hijos, ¿no? Sí, eso me quería referir. Es decir, la influencia, por tu experiencia, de unos padres informados, bueno, de unos hermanos también. En general vamos a hablar de parientes, ¿no? Porque supongo que en tus terapias, además de padres, pues hay personas cercanas a los pacientes. Entonces, es definitivo para ellos, que tanto sufren, por cierto. Es así, tanto sufren. Las familias que tienen enfermos de trastorno límite de la personalidad sufren mucho, y el alivio puede venirles de esa información que tú suministras y de estas terapias compartidas, terapias de grupo. Realmente ahí puede cambiar un enfoque para ellos de la enfermedad, incluso de la consideración de su hijo, de su hermano, que a partir de ese momento cambian totalmente su perspectiva y de alguna manera dejan de sufrir. Yo creo que el decir que dejar de sufrir es un poco heavy, ¿no?, en ese sentido, pero absolutamente creo que cambian, porque cuando ellos vienen con el diagnóstico, vienen con una confusión muy elevada, con información entrecruzada, y muchas veces vienen con un sentimiento de alguna manera manipulación por parte de la persona afectada, o casi de voluntariedad de estar enfermo, ¿no?
Entonces, cuando llegan a la asociación y de alguna manera reciben ese primer programa psicoeducativo en el que decimos que esto es algo absolutamente inconsciente de la persona, que la persona no elige estar mal, que la persona es la primera implicada en el sufrimiento, ¿no? El poder explicarles o hacerles llegar la trascendencia del sufrimiento con el que viven estas personas a lo largo del día, y que probablemente todo eso que manifiestan, esa parte fea que sabemos que tienen, no tiene más que ver con un mecanismo de defensa con el mundo, ¿no? Con el sentirme muy pequeño frente a ese mundo. Entonces, cuando a los padres les explicas ese funcionamiento, el que puedan aprender que detrás de sus hijos, detrás de una persona de 33 años que a lo mejor ha estudiado Derecho y ha sido brillante durante toda su vida, simplemente lo que hay es un bebé casi de 5 años a nivel mental, es muy importante, sobre todo porque les enseñas la manera de acceder al familiar afectado, porque el enfado de los familiares viene de la frustración de no poder ayudar, de no poder hacer nada, de ver que cada vez van a peor, de que cada vez se meten más en cama, cada vez tienen más rabia hacia ellos, y cuando de alguna manera les das claves que cambian también el funcionamiento del hogar, les alivias inmediatamente. ¿Puede pasar que los familiares lleguen a creer que estas personas son malas? Que estas personas diagnosticadas o no de trastorno límite de la personalidad en realidad se portan así porque son intrínsecamente malas, y eso, cuando conocen la realidad de la herida que hemos hablado algunas veces aquí, también de esa vulnerabilidad, ¿no? A partir de ese momento cambia totalmente su cosmología, porque ya, que no es malo entonces, ¿no? O que no es mala esta chica, no es que sea perversa, no quiere en realidad perjudicarme, no está en contra mía, no me odia, ¿no? Y debe de ser un descubrimiento. Es un descubrimiento y un alivio. O sea, yo también entiendo que muchas veces es más fácil, ¿no?, pensar que un hijo es malo o es perverso que sufre a esos niveles, ¿no? O sea, yo muchas veces lo he vivido en consulta con padres, el desgarro de entender el sufrimiento por el que están pasando sus hijos. Creo que eso es algo muy difícil de tolerar, ¿no? Muchos padres me han verbalizado, es que yo prefiero 1000 veces que me toque a mí, que me pase ese sufrimiento, que no quiero que lo viva, ¿no? Entonces muchas veces se protegen y niegan la realidad desde el dar intencionalidad a esa conducta, claro, cuando no la tiene, ¿no? Así que es casi más fácil pensar mi hijo es que es muy mala persona antes que pensar mi hijo es un enfermo grave, como es el trastorno límite de la personalidad. Otra cosa es que con una buena terapia, con tiempo, desde luego hay salida, y sabemos cuántas veces, aquí en el programa, gracias a vosotros, a MyTLP, hemos tenido testigos, hemos tenido protagonistas de personas que han salido de esto, pero desde luego ese proceso, no cabe duda de que está lleno de sufrimientos, y es un trastorno grave, esto no cabe duda, y luego hay niveles de gravedad, que tú también lo has afirmado algunas veces. No hablamos ahí realmente casos, como en todo tipo de enfermedad física, mental, etcétera, pues casos graves, casos menos graves, casos que hay una recuperación relativamente fácil y otra que digamos que la recuperación es muy difícil, ¿no? Pero vamos, en estos casos realmente cuando un familiar que piensa que su hijo es realmente, en fin, bala perdida, una persona sin escrúpulos y que casi que está contra él o contra ella, ¿no? Es que mi hijo me odia, esto se oye, y tú les descubres y dices, no, tu hijo es muy vulnerable y tu hijo sufre mucho. Ah, sí, sufre. Sí, estás muy equivocada pensando que es una mala persona que te quiere dañar. Él es el primero que está dañándose y es el primero que está sufriendo con esto, ¿no? Es un impacto, ¿no? Claro, y luego al final eso afecta mucho en la relación, porque al final estamos hablando de términos graves como ser un manipulador o una mala persona y estar sufriendo. Pero hoy, por ejemplo, me reía con una paciente que está en una fase bastante estable del tratamiento, lleva bastante tiempo conmigo, y entonces estaba como muy disgustada porque decía que habían hablado de ella en términos de vaga, ¿no? Entonces me decía, ¿tú crees que soy vaga? Y me decía, es que es verdad que a veces no soy capaz de levantarme de la cama, y es que eso es real. Claro. Es decir, eso es una situación que ellos viven, no tiene que ver con... Es un síntoma, ¿no? Exacto. Es un síntoma de la enfermedad. Eso es, y que a veces por mucho impulso, por muchas ganas que le pongan, hay días en los que el día les gana. Claro.
Entonces eso también forma parte del proceso, el poder aceptar cuando estoy bien, sacar mi máximo posible para entender que al día siguiente puedo bajar el nivel de activación, ¿no? Eso es porque hay momentos en estas personas que realmente son tan brillantes y es que te ganan por la mano. O sea, es que es clarísimo que están por encima en muchas cosas, intelectualmente formados, increíble, leyendo, realmente son personalidades extraordinarias, ¿no? Entonces, claro, cuando están en el momento bueno, podríamos decir, pues están por encima de la media, claramente. Pero claro, tienen estos momentos, ¿no? No sé, yo después de conocerlo, le llamo un poco la niebla, ¿no? O sea, son personas que de pronto se les presenta la niebla, y cuando hay niebla, hasta que despeja, pues realmente están en eso. Entonces, tengo que parar el barco, ¿no? Hay que parar el barco. Sí, y sobre todo aceptar que tengo que parar el barco, porque al final son ellos los primeros que se frustran, ¿no? Porque a lo mejor han tenido un proceso de recuperación, están ya en el mundo laboral. Por ejemplo, lo hablaba con otro paciente que ha tenido que pedir una baja, y yo trabajaba con él la idea de la aceptación, es decir, oye, es cierto que tú puedes dar un nivel de funcionalidad ahora muy elevado, que tú puedes asistir a tu puesto de trabajo, que eres muy bueno en lo que haces, pero también tienes que asumir y aceptar que evidentemente la enfermedad, porque en este caso es una persona de edad más avanzada, tiene sus secuelas también en el ámbito somático y físico, y eso, quieras o no, te deja un desgaste. Entonces tienes que entender que va a haber momentos en los que vas a tener que parar. Sí, esto es un mensaje muy claro a todo el mundo laboral, ¿no? Porque ya contabas aquí en alguna ocasión que realmente la dimensión laboral está vinculada a la autoestima está vinculada a la recuperación de los pacientes de trastorno límite de personalidad. Por tanto, ahí es claro que uno de los aspectos que supongo que se tratan, ¿no? en el caso tanto terapia individual como grupal, es el ámbito, digamos, laboral, que es un elemento clave para la recuperación. Entonces, digamos que también en la terapia de grupo, supongo que, y es muy estimulante si alguien dice, pues sí, yo ya estoy trabajando. Entonces, sí, y trabajo de esta manera. Digamos, compartir eso también tiene que ser un éxito en el grupo, ¿no? Y ahora, después de responderme a esto, si te parece, entramos un poco en exactamente, supongamos que estamos aquí en terapia de grupo, y entonces ¿cómo empiezas, ¿no? ¿Cómo se empieza eso? Bueno. Yo siempre soy muy partidaria del paso a paso, de empezar pues afianzándolo a través de voluntariados en el que se puedan ir haciendo responsables sin de alguna manera un intercambio, ¿no? Económico, entre comillas, o sin una responsabilidad y una exigencia muy desmedida, y luego pasar pues a lo mejor a una media jornada o 2 horas, ¿no? Hay pacientes que empezaron pues trabajando los fines de semana, ¿no? Con una jornada más pequeña, luego una jornada partida, es decir, ir avanzando hasta ver dónde se sienten cómodos, porque yo creo que también es importante entender que no todos estamos hechos para lo mismo, que no todos podemos trabajar 8 horas, que no todos podemos ser médicos de urgencia, sino que cada uno tiene su sitio. Y creo que en la terapia de estos pacientes es muy importante que entiendan que tienen su sitio, lo que pasa es que tienen que buscarlo y que no se tienen que frustrar en el camino, ¿no? Sí, compartir, supongo, eso es magnífico, porque las experiencias compartidas en el terapia de grupo, cuando alguien, supongo que comenta, pues sí, me ha ido muy bien este fin de semana, he estado... Bueno, eso es una fiesta. De jardinero, lo he pasado genial, tal, y sí, alguien más se anima, ¿no? Final... Y dice, sí, yo también, me gustaría, ¿no? Ana, ¿cuándo voy yo? La terapia de grupo, yo siempre les digo que al final es un poco como un gran hermano, en el sentido que todo se intensifica mucho. Entonces es verdad que lo malo lo viven mucho, lo malo de los demás o las cosas feas un poco que les pasan, pero lo bueno lo viven intensamente. Entonces cuando uno va a dar un paso, o bien porque va a empezar a trabajar, o bien porque consigue tener la primera pareja estable, o porque se ha podido independizar de sus padres, es algo que genera un efecto contagio muy positivo, ¿no? Porque siempre hablamos del TLP en el sentido negativo de la mimetización, pero yo creo que también hay que hablar del efecto contagio en positivo, y esto lo tiene, ¿no? Sí, yo creo que eso que dices tú, una fiesta, efectivamente debe ser y luego el grupo, supongo, tú me dices, está muy compactado y comparten los éxitos, se alegran
¿no? Bueno, yo creo que esa es la parte controvertida de la terapia de grupo en AMAI, en todos los recursos hospitalarios que trabajamos con TLP, porque es verdad que hay una barrera muy fina. Sí. Entre la amistad y el conflicto, ¿no? Entiendo. Yo siempre abro los grupos advirtiendo de lo bueno y de lo malo que puede traer el grupo y de lo bueno y de lo malo que puede traer una relación con iguales con el mismo diagnóstico, ¿no? Entonces es verdad que interesante esto, Ana, muy interesante. Sigue por que ahí, hay una parte muy potente de una amistad entre dos personas que sufren lo mismo, porque ellos siempre te dicen, ¿no? Es que nadie me ha entendido tanto como esta persona. No hace falta que le cuente todo el rollo de lo que me ha pasado, simplemente con esto ya me ha podido entender. Pero luego hay un punto muy difícil, y es que cuando están en crisis son dos trenes en explosión, ¿no? Claro. Entonces yo siempre advierto de la dificultad de gestión de las relaciones de amistad. Entiendo. Sobre todo que yo no soy quien, y siempre se lo digo, porque trato de ponerme no como igual con ellos, porque entiendo que yo soy la persona con autoridad en el grupo, pero tampoco distanciarme, ¿no? O ponerme en un lugar que no me corresponde, pero sí desde ahí les digo, ¿no? Es decir, al final yo no soy quien para prohibiros tener una relación de amistad entre vosotros. O más. Exacto, porque al final ahí sí que hay una incompatibilidad de proceso terapéutico, porque siempre termina salpicando al resto. Y lo mismo pasa con las amistades intensas, ¿no? Es decir, dejamos de hablar desde la objetividad, desde el trabajo. Yo siempre digo que son compañeros de trabajo, que el grupo se viene a currar, y a currar mucho. Y cuando hay cosas mezcladas, lo importante no está encima de la mesa, ¿no? Y de hecho lo notamos. Yo ya tengo esa intuición, es que un poco... tienes mucha experiencia, Ana, hay que decirlo. No, y porque les conozco ya mucho, ¿no? Entonces yo ya sé si han Los quedado el oyentes fin de tienen que semana. saber la juventud de nuestra psicóloga. Sí. Pero claro, habla de estas cosas de una manera tan sabia que te, madre mía, qué de recorrido tiene. No, pero yo sé perfectamente el día que vienen que hay un ambiente medio raro y digo... ¿Habéis quedado el fin de semana? Porque esa es la parte, ¿no? Entonces, las amistades están bien hasta cierto punto y hasta que no les perjudican el proceso de terapia. Yo siempre digo que la terapia es lo primero y las amistades o las relaciones que se pueden establecer fuera después. Para mejorar las terapias de grupo, ¿hay alguna incorporación que tú estés descubriendo en la propia práctica clínica? Es decir, caramba, muy bien, lo estamos haciendo muy bien, pero vamos a dar un pasito más. ¿Hay alguna perspectiva de, vamos a dar una vuelta de tuerca a las terapias de grupo? ¿Te apetecería ensayar alguna cosa que tienes por ahí en la cabeza? Bueno, vamos a introducir algún elemento, digamos, que a lo mejor no lo estás haciendo ahora, pero una aspiración, ¿no? Porque siempre somos en las profesiones muy aspiracionales, ¿no? Sobre todo las profesiones de vocación, que es el caso de Ana Cavadas, que es una profesional con una vocación extraordinaria, una dedicación increíble. Entonces siempre está en la cabeza diciendo, wow, yo me gustaría ensayar ahora, podría hacer algo muy, no sé si disruptivo, pero innovador o así, o la terapia de grupo tiene sus normas que no hay que alterar. Bueno, yo es que los que me conocen saben que soy muy tradicional de lo que funciona, y creo que en el trastorno límite tenemos que ser un poco cautos con respecto a eso. Yo al final la experiencia lo que me dice es que lo que a ellos les funciona es el contacto con el otro y sobre todo con lo social. Entonces sí que tratamos de innovar o de salir con respecto al mundo, ¿no? Pues el hecho de que puedan tener espacios de ocio sociales compartidos en los que ellos de alguna manera lleven la voz cantante, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos... tratando mucho de dar protagonismo a los pacientes dentro de la propia entidad y dentro del propio grupo, ¿no? Muchas veces está ahora muy de moda el tema del paciente experto. Yo creo que las cosas hay que hacerlas siempre con cautela y cuando nosotros estemos muy seguros de que funcionan. Hemos tenido a Ana Cavadas, un placer enorme, siempre psicóloga experta en trastorno límite de la personalidad. Subrayo lo de experta porque realmente es una patología tan delicada, como aquí se ha dicho, tan problemática, tan compleja, que solamente aquellos psicólogos que tenéis esta experiencia larga sois capaces de abordarlo con éxito. Por eso hay algunos psicólogos que yo creo que además hacen bien, cuando derivan, ¿no? Mira, esto mejor yo no lo trato porque no soy experto. Id a AMAI TLP. Y efectivamente ahí es donde están los psicólogos expertos y los
que pueden tratar y sanar a los pacientes. Así que, bueno, muchísimas gracias. Aconsejas a los familiares también de enfermos de trastorno límite de la personalidad. Y bueno, es un placer realmente tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por haber venido en persona.